¿Quieres su introducción? Bueno, entonces está el riñón. El riñón está irrigado por la arteria renal. ¿De dónde viene la renal? De la aorta abdominal. De la aorta abdominal. Y luego de la renal se bifurca y forma las interlobales. Y luego las interlobulares. Y luego viene la arcuata. Y de la arcuata se forma la aferente. Y luego forma el glomérulo. Y luego viene la eferente. Y alrededor de todo eso está la cápsula de Bowman. En el glomérulo. Eso es lo más adentro. Afuera, el riñón se divide en dos, corteza y médula. Y eso se ve por ultrasonido. Hay dos tipos de nefronas. La nefrona cortical y la nefrona yuxtamedular. La diferencia es que la nefrona cortical, obviamente es una corteza, tiene un asa de Henle muy corta y no tiene base recta. La yuxtamedular es el 20 a 30% del total. Tiene un asa de Henle muy larga y alrededor tiene vasos sanguíneos que se llaman vasa recta. El glomérulo de la yuxtamedular está cerca de la banda externa de la médula. Entonces la médula tiene una banda externa y una banda interna. Cerca de la banda externa está el glomérulo de la nefrona yuxtamedular. El riñón está formado por pirámides. Esas pirámides desembocan a ¿cuáles? Cálices menores. Y los cálices menores desembocan al cáliz mayor. Y el cáliz mayor a la pelvis renal. La pelvis renal se comunica con el útero con la vejiga. La vejiga con el pene con la uretra femenina. Así está anatómicamente el riñón. Si lo vemos en su glomérulo, entonces está la arteriola aferente, la arteriola eferente, el glomérulo y la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman se comunica con los túbulos para al final llegar al túbulo colector. El túbulo colector guarda 4000 desembocaduras de nefronas. Cada riñón tiene ¿cuántas nefronas? Así como cada pulmón tiene 50.000 unidades funcionales, un riñón ¿cuántas unidades funcionales tiene? Porque la unidad funcional del riñón es la nefrona. 1.000.000 de nefronas. Y después de los 40 años
disminuye el 10% de la cantidad de nefronas cada 10 años. O sea que ahorita ustedes tienen casi la totalidad de nefronas, excepto los que toman mucho diclofenaco, aspirina, ibuprofeno, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya empiezan con nefritis intersticial. Aquí hay podocitos. Entonces está un vaso sanguíneo y está rodeado de un podocito. El podocito es una célula que sirve para filtración. Si lo vemos por adentro, está podocito. Si lo vemos en un corte por adentro, está el endotelio del capilar con sus fenestraciones. Está la membrana basal. La membrana basal es la principal barrera contra el paso de proteínas. ¿Por qué? Porque tiene proteoglicanos. Y los proteoglicanos tienen carga negativa. Y las proteínas carga negativa se golpean. Y encima están los podocitos. Los podocitos tienen poros. Cada poro mide 8 nanómetros. Entonces, para que algo se pueda filtrar, necesita pasar primero por la fenestración endotelial, luego por la membrana basal y después por el poro del podocito. Si ya pasa todo eso, entonces se va a la cápsula de Bowman. El principal colector de proteínas, para que no las deje pasar, es la membrana basal por la presencia de proteoglicanos. Entonces, ¿el riñón de qué se encarga? El riñón se encarga de filtrar, secretar, excretar y reabsorber. Son las 4 funciones básicas del riñón: filtración, absorción, excreción, secreción. Además, regula a los electrolitos, regula el agua, regula el estado ácido-básico, sintetiza hormonas, se encarga de la excreción de desechos, se encarga de la gluconeogénesis, además del hígado, y regula la presión arterial. ¿Cuál es la diferencia entre la presión arterial y la tensión arterial? Cuando ustedes le miden la presión a su mamá, ¿es la presión arterial o la tensión arterial? Presión. ¿Cuál es la diferencia entre presión y tensión? La presión es que cuando pega la sangre a las paredes de la arteria, La tensión. y la tensión sería que cuando se expande La tensión es medición directa. O sea, si tú metes un catéter por la arteria, mides la TA. ok. Si es por afuera, solamente es la percepción de los golpes que estás recibiendo, y eso es la presión arterial. Entonces, una es directa y una es indirecta. Entonces, siempre medimos la PA, la presión arterial, aunque la historia clínica diga TA, es la PA. ¿Cuánto filtramos
normalmente debemos filtrar 180 litros por día, que es lo mismo de 125 mililitros por minuto. ¿De dónde salen esos 180 litros por día? Del plasma. La sangre total aproximadamente son 5 litros. Dentro de esos 5 litros, 3 litros son de plasma. Y ese plasma va a dar vueltas 60 veces por día. 60 por 3, 18. Y de ahí surgen los 180 litros por día que filtramos. No podemos perder 180 litros, sino casi todo se reabsorbe. ¿Cuánto reabsorbemos? 178.5 litros por día. ¿Cuánto orinamos? 1.5 litros por día. ¿De qué va a depender? De si estás bien neurológicamente, que no tengas alteraciones de la hormona vasopresina, que tomes mucha agua o que tomes poca agua. De eso depende la uresis, pero la uresis normal diaria debe ser de 1.5 litros por día. ¿Qué quieres? ¿Cree que va a pasar todavía? Entonces reabsorbe 178.5. ¿Qué excreta? Excreta hormonas, sobre todo T4. ¿Y qué secreta? Pues secreta también hormonas. Produce eritropoyetina. ¿A expensas de qué? De prostaglandinas, adrenalina e hipoxia. ¿Dónde se genera la eritropoyetina? En el complejo yuxtaglomerular. Entonces, este riñón tiene unas células especializadas en el glomérulo que están alrededor de las células de la arteriola aferente y de la arteriola eferente, y se llaman células yuxtaglomerulares. Y en el túbulo distal está la mácula densa. Los dos, estos dos, forman el complejo yuxtaglomerular. Después vamos a ver para qué sirve. Esta filtración de 180 litros por día depende de fuerzas hidrostáticas y fuerzas coloidosmóticas. Entonces tenemos el glomérulo, en la cápsula de Bowman. Todo lo que llegue por la arteriola aferente se tiene que filtrar para que pase a los túbulos y luego se vaya por la orina o se absorba, dependiendo de qué sea. Va a haber una fuerza hidrostática glomerular. Esa fuerza es de 60 milímetros de mercurio. Hay una fuerza coloidosmótica glomerular.
fuerza coloidosmótica glomerular es de 32 milímetros de mercurio. Y en la cápsula de Bowman hay una fuerza hidrostática. La fuerza hidrostática de la cápsula de Bowman, que es de 18 milímetros de mercurio. Las fuerzas hidrostáticas se empujan, las fuerzas coloidosmóticas jalan. Entonces, la fuerza hidrostática glomerular está empujando el líquido hacia afuera del capilar. La fuerza coloidosmótica glomerular lo está atrayendo, lo está chupando. Y la fuerza hidrostática lo está eliminando, no está dejando que se reabsorba, que se filtre. Entonces hay una fuerza que está metiendo todo hacia el capilar y hay otra fuerza que está evitando la filtración. Entonces estas dos fuerzas se juntan para que no se pueda filtrar la sangre, que es la hidrostática de la cápsula de Bowman y la coloidosmótica del glomérulo. 32 más 18, que es 50. Y hay solo una fuerza que está haciendo que se pueda filtrar la sangre hacia la cápsula de Bowman y de ahí salga por la orina, que es la fuerza coloidosmótica del glomérulo. Perdón, la hidrostática del glomérulo, que es de 60. Si a 60 le quitamos 50, nos queda 10 positivo. Entonces siempre va a haber una presión neta de filtración de más 10 milímetros de mercurio. Es por la suma y resta de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas. Coloidosmótica chupa, hidrostática empuja. Entonces siempre va a haber una fuerza que esté orinando, más 10 milímetros de mercurio. En esa filtración no va a haber calcio y no va a haber ácidos grasos. ¿Por qué? Porque estos están pegados a proteínas. Entonces, mientras más proteínas haya, menos calcio y menos ácidos grasos vamos a encontrar en la orina, excepto que sobrepasen la capacidad del glomérulo y la capacidad sanguínea. El calcio normal es de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro. Mientras más calcio haya después de 10.5, más fácil se va a poder filtrar, aunque haya exceso de proteínas. Y de ahí surgen los litos renales. La creatinina se filtra al 100% y no se reabsorbe. La glucosa, ¿a partir de cuándo se empieza a filtrar? No tenemos glucosa en la orina. ¿A partir de cuánto ya tenemos glucosa en la orina? 180 miligramos por decilitro, y eso es el umbral de la glucosa. Y de lo que se filtra, reabsorbemos el 100%. Los aminoácidos se reabsorben el 100%. De la urea se filtra el 100% de la urea y solo se reabsorbe el 50% de la urea. De los electrolitos, ¿cuál va a ser el índice de filtrado? ¿Cómo se obtiene el índice de filtrado del sodio, del potasio, del cloro?
Con el sodio corregido. Con la cantidad sérica promedio del electrolito. El sodio es de 135 a 145, promedio 140. Ese número promedio plasmático lo multiplicamos por 180. ¿Por qué? Porque 180 es el filtrado del riñón. 140 por 180 da 25.500. Entonces el índice de filtrado del sodio son 25.000 miliequivalentes. Y de eso se reabsorbe el 99.4%. Casi toda la reabsorción inicial es en el túbulo proximal. Esta presión hidrostática glomerular va a depender de la presión arterial, de la resistencia de la arteriola aferente, de la resistencia de la arteriola eferente y de la fracción de filtración. La fracción de filtración es igual al filtrado glomerular entre el flujo plasmático renal. Si aumenta la fracción de filtración, ¿qué va a pasar con la presión coloidosmótica glomerular? ¿Por qué? Si aumenta la filtración. Se aumenta la filtración. ¿Por qué aumenta la presión coloidosmótica? Porque es la que cala hacia En menos líquido. Entonces aumentas la filtración, estás orinando todo, te estás quedando sin líquido, pero la proteína, que es la coloidosmótica, no se filtra. Entonces la coloidosmótica se eleva. A mayor fracción de filtración, mayor presión coloidosmótica. Y si esto persiste, el aumento de la presión coloidosmótica va a disminuir tu fracción de filtración. Porque ahora ya vamos a tener una fuerza que es mayor de 32 y que va a estar chupando todo, ya no va a dejar que se filtre nada. Entonces al principio, a mayor fracción de filtración, mayor presión coloidosmótica. Y con el tiempo, a mayor presión coloidosmótica, menor fracción de filtración. El flujo plasmático renal va a depender de la presión de la arteria renal menos la presión de la vena renal entre la resistencia vascular renal total. El flujo plasmático renal depende de la presión de la arteria renal menos la presión de la vena renal entre la resistencia vascular renal total. Y el riñón está autorregulado, siempre con márgenes de presión. El mínimo es de 80 y el máximo es de 170. Si se pierde esta regulación, por ejemplo, un diabético tiene neuropatía. La neuropatía es que hay depósito de hemoglobina glucosilada y los nervios se echan a perder. Entonces se pierde la autorregulación.
Cuando se pierde la autorregulación, cuando sube la presión de 100 a 125 milímetros de mercurio, entonces va a aumentar el filtrado glomerular 25%. Si tenemos 180, que es lo normal, y ya no tenemos autorregulación y el paciente tiene 118 milímetros de mercurio, ¿cuánto vamos a tener de filtrado glomerular? $225 litros. Hay que sacar el 25% de 180. 180 es lo normal. Cuando se pierde la autorregulación, a partir de este margen de presión que se incrementa a nivel sistémico, entonces incrementamos la fracción del filtrado glomerular un 25%. Entonces a este filtrado, que es el normal, hay que sumarle el 25% de ese filtrado, que son como 40 litros. Entonces le suma los 40 litros y te da 225. Pero ¿cuánto reabsorbemos? 178.5. A 225, si le quitan 178.5, ¿cuánto les da? 45. Entonces van a orinar 46 litros. En vez de orinar 1.5 litros, van a estar orinando 46 litros. Por eso los pacientes hipertensos y diabéticos van al baño cada ratito, porque pierden su autorregulación. Entonces su filtrado glomerular incrementa. Además, si el diabético tiene glucosas de 300, pues pierde el umbral de la glucosa y la glucosa causa ósmosis. Va a tener más volumen. Entonces tiene poliuria. Eso es en cuanto al filtrado glomerular. Si el filtrado glomerular disminuye, entonces las partes de la nefrona tienen que chupar todo lo que puedan. Cuando disminuye el filtrado glomerular, todo se va a reabsorber entre el túbulo proximal y el asa de Henle. Cuando se disminuye aquí el filtrado glomerular, todo se va a empezar a reabsorber rápido en el túbulo contornado proximal y en el asa de Henle, su porción gruesa ascendente, sobre todo el cloruro de sodio. Entonces, como ya todo se reabsorbió entre el túbulo proximal y el asa de Henle, pues al túbulo distal ya no llega cloruro de sodio. Y quedamos que la mácula densa se alimentaba de cloruro de sodio. Entonces la mácula densa dice: oye, pues ya no me estás mandando comida. Entonces se enoja. Y la mácula densa libera renina. La renina sale a circulación y forma angiotensina 1 por acción del angiotensinógeno que se formó en el hígado. La angiotensina 1 se va al pulmón, llega al neumocito tipo 2 y forma la angiotensina 2. La angiotensina 2, ¿qué hace? Se va a la arteriola eferente. Y hace vasoconstricción, la cierra. Ese cierre de la arteriola eferente, ¿qué ocasiona con la presión hidrostática glomerular? La aumenta. Entonces, esto ocasiona aumento de la presión hidrostática glomerular.
y va a empezar a aumentar la fracción de filtración que estaba disminuida. Si eso persiste, ¿qué pasa con la presión coloidosmótica? Aumenta. Aumenta la presión coloidosmótica glomerular. Y si aumenta la presión coloidosmótica glomerular, ¿qué pasa con el filtrado glomerular? Disminuye. Porque ahora hay exceso de proteínas que están chupando al líquido y no lo dejan filtrarse. Entonces, el exceso de la acción de la angiotensina 2 al principio es bueno, pero si persiste, entonces nos va a llevar a la falla renal, porque ya no vamos a filtrar nada por ahí, porque hay incremento de la presión coloidosmótica glomerular. ¿Qué hacen los ARA2? ¿Qué son los ARA2? Antagonistas De renina. del receptor de angiotensina tipo 2. Entonces, ¿qué hacen los ARA2? Previene el cierre de la. O sea, previene que la angiotensina se enfoque al receptor y evita el cierre de las arterias. Entonces evita que la angiotensina actúe aquí, bloquea este paso, el ARA2. Tú das un antihipertensivo y dices, tiene la presión muy alta, hay que darle losartán. Losartán es un ARA2. El ARA2 entonces no va a dejar que la arteriola eferente se cierre, porque no va a actuar la angiotensina 2, bloquea su receptor. Si la angiotensina 2 quiere llegar y no puede, porque ahí está el ARA2 metido, de metiche. Entonces la arteriola queda abierta. ¿Qué pasa con la presión hidrostática glomerular? Se queda igual, no aumenta. Entonces vamos a mantener el filtrado glomerular bajo. Entonces los pacientes con falla renal no se les da ARA2, porque el cuerpo está tratando de compensar a través de la vasoconstricción de la arteriola eferente para aumentar el filtrado glomerular por aumento de la presión hidrostática glomerular. Pero si nosotros bloqueamos este paso, no va a haber aumento de presión hidrostática y no va a haber aumento de filtrado glomerular. Entonces el riñón va a seguir filtrando muy poquito hasta que llegue a la falla. Entonces, pacientes con falla renal inicial no se les da ni ARA2 ni IECAS. ¿Qué es el IECA? Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, el ARA2 bloquea el último paso y el YECA bloquea el primer paso. Entonces, al final, el YECA no va a dejar que se forme la angiotensina 2. Es lo mismo. Uno actuó al principio y otro tiene un receptor. Entonces, en ninguno con falla renal se les debe dar estos medicamentos. Si ya tiene falla renal crónica, entonces sí, pues ya el riñón está echado a perder. Lo más que puede pasar es que caiga en diálisis. Pero si alguien tiene falla renal aguda, por cardiopatía, por ascitis, porque tiene la próstata crecida, etc., no hay que darles YECA ni ARA2. Hay que darles amlodipina, antagonistas, beta-bloqueadores, prazosin, etc., etc. No, y ya menos. Porque no estás aumentando la presión y no estás aumentando el filtrado. Se queda bajo. Y esos 180 litros por día, que es el filtrado glomerular, ya vimos que dependen primero de fuerzas. La fuerza hidrostática y la fuerza coloidosmótica. La hidrostática glomerular y la hidrostática de la cápsula de Bowman. La coloidosmótica
glomerular. Y por otro lado, la filtración también depende de el coeficiente de filtrado capilar. El coeficiente de filtrado capilar se mide utilizando la superficie total de los podocitos y de los capilares por la permeabilidad que tienen. Pero eso es casi por biopsia. Eso es invasivo. Entonces, como no sabemos ni cuánta superficie hay, ni cuánta permeabilidad hay, porque tendríamos que poner un electrodo directo del glomérulo, entonces se mide de forma indirecta ese coeficiente de filtración capilar y utilizamos la tasa de filtración glomerular entre la presión de filtración total o final. La tasa de filtración glomerular quedamos que es de 125 mililitros por minuto y la presión de filtración final es de más 10 milímetros de mercurio. 125 entre 10, 12.5 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Entonces, el coeficiente de filtración capilar son 12.5 mililitros por minuto por milímetro de mercurio, calculado a expensas de la tasa de filtración glomerular entre la presión de filtración final. Esto es por cada 100 gramos de peso renal. Si se han dado cuenta, si han visto o si alguien tiene un familiar que tenga hemodiálisis, sacan los pesos secos y los pesos húmedos. Por esto, porque es por peso renal. La tasa depende del peso renal por cada 100 gramos. Entonces hay que sacar varios pesos para saber cuánto le vas a poner de filtrado. No todos se les pone el mismo filtrado. Es personalizado. El riñón se encarga de reabsorber agua y solutos. El agua se puede reabsorber por dos mecanismos: por la vía paracelular y por ósmosis. La ósmosis va a depender de la concentración de sodio reabsorbido. La vía paracelular no. ¿Por qué? Porque la ósmosis es transcelular, a través de las membranas, y la paracelular es entre las células. Por aquí es la paracelular y por aquí es la ósmosis. Entonces la ósmosis depende de cuánto sodio se reabsorba. Poco sodio, poca ósmosis. Mucho sodio, mucha ósmosis. Y los solutos se reabsorben de dos formas: por la vía paracelular y por la vía transcelular. La vía paracelular es difusión pasiva y la vía transcelular puede ser de dos tipos: pasivo
o activo. La ósmosis y la vía paracelular de los solutos forman la ultrafiltración renal. Eso quiere decir que la ultrafiltración renal es un movimiento pasivo. Y esa ultrafiltración renal, ¿en qué momento se da? Tenemos el túbulo, y alrededor hay vasos sanguíneos. Entonces, la orina viene por aquí adentro y sale y se va a reabsorber a la sangre. Aquí va la sangre. Entonces tiene que pasar la membrana tubular, membrana epitelial tubular. Luego tiene que pasar el intersticio. Y luego tiene que pasar la membrana capilar. El paso de la membrana capilar a la sangre, este paso es la ultrafiltración renal. Ese paso de membrana capilar a sangre es la ultrafiltración renal y es un movimiento pasivo, no activo. Ese movimiento pasivo de ultrafiltración renal varía dependiendo las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas. Y para eso hay 4 fuerzas. Tenemos el túbulo y tenemos un vaso sanguíneo. En el vaso sanguíneo hay 2 fuerzas, una que jala o que chupa y la otra que empuja, una hidrostática y una coloidosmótica. La coloidosmótica es la misma que el glomérulo. ¿Cuánto es? 32 milímetros de mercurio. Y la hidrostática puede estar también adentro y puede estar afuera. Entonces la coloidosmótica chupa, jala. Entonces no permite que nada salga del capilar, del vaso sanguíneo. Y la hidrostática empuja todo para que se vaya al intersticio. La hidrostática capilar es de 6 milímetros de mercurio. Afuera, en el intersticio, también hay 2 fuerzas, una hidrostática y una coloidosmótica. La hidrostática es de 13 milímetros de mercurio y la coloidosmótica es de 15 milímetros de mercurio. La coloidosmótica jala hacia el intersticio y la hidrostática empuja hacia el capilar. Entonces la coloidosmótica empieza a sacar o trata de sacar todo lo que se está absorbiendo al vaso capilar y la hidrostática intersticial está empujando todo lo que viene del túbulo hacia el capilar. Entre todas ellas va a haber una fuerza de más 10 milímetros de mercurio
a favor de la reabsorción. Entonces, todo lo que se filtre y pase por el túbulo va a tener una fuerza positiva para que se pueda reabsorber a la sangre de más 10 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa si aumenta la presión hidrostática glomerular? ¿Aumenta la reabsorción o disminuye la reabsorción capilar peritubular? Si aumenta la presión hidrostática glomerular, ¿qué pasa con la reabsorción peritubular? Disminuye. ¿Por qué? Porque esta presión hidrostática capilar va a aumentar. Entonces va a sobrepasar a la coloidosmótica. La coloidosmótica está chupando y está jalando todo el capilar. Si ahora aumenta la hidrostática, porque desde el glomérulo está aumentando la hidrostática, ya la coloidosmótica va a ser muy pobre y esta hidrostática va a empezar a empujar todo otra vez al intersticio y lo va a regresar. Entonces disminuye la reabsorción peritubular cuando aumenta la presión hidrostática glomerular. Son dos presiones distintas, una en el glomérulo y otra ya en el asa de Henle. ¿Y qué pasa si sube la presión hidrostática intersticial? Quedamos que la presión hidrostática intersticial empuja para que se pueda reabsorber a la sangre. Esa es su función. Pero si aumenta la presión hidrostática intersticial, va a haber una difusión retrógrada. Eso quiere decir que se va a empezar a fugar el agua y el sodio hacia el túbulo para que se vaya por la orina. En vez de irse a la sangre, ahora se va a empezar a regresar al túbulo por difusión retrógrada, el sodio y el agua, y se va a ir a la orina. ¿Cuándo aumenta la presión hidrostática intersticial? En la nefritis intersticial, en la quimioterapia, en los AINES, aspirina, ibuprofeno, ketoprofeno, ketorolaco, diclofenaco. El uso crónico de AINES te lleva a nefritis intersticial. La nefritis intersticial aumenta esta presión hidrostática y va a causar difusión retrógrada con salida de sodio y agua por el túbulo. Entonces vas a orinar más. Dices, ay, qué padre, estoy orinando mucho. Pues no, lo que tienes que hacer es una depuración de orina de 24 horas y vas a ver que estás orinando demasiado. Lo normal que debemos orinar para una depuración de creatinina de 24 horas es 90 mililitros por minuto, hasta 110, 120. Es el rango, es como la presión. Cuando pasa de eso, supongamos que llega el señor y te dice, es que estoy orinando en mi depuración de creatinina de 24 horas 180 mililitros por minuto. No dices, ah, qué padre, qué bien están funcionando sus riñones. No, está hiperfiltrando. Quiere decir que en cualquier momento ese paciente va a caer en falla renal. ¿A expensas de qué? En este caso de la presión hidrostática intersticial. ¿Cómo lo vas a saber? Solo con la historia clínica y con biopsia. Así nada más de ver el ultrasonido y ver los laboratorios, no se puede. Tiene que ser por biopsia. Pero no le vas a hacer biopsia a todo el mundo, entonces te basas en la historia clínica. Por eso la historia clínica siempre tiene que ser muy detallada, dependiendo de por qué llegue. Si llegó porque perdió la vista ayer, pues le haces toda la semiología del sistema nervioso. Si empezó con diarrea hace un mes, pues toda la semiología del tubo digestivo. No hagan preguntas como vagas sin profundizar. ¿Vomitó? Ah, sí, vomitó. ¿Tuvo diarrea? Sí, tuvo diarrea. ¿Cuántas veces tuvo diarrea? ¿Con qué se acompaña? ¿Se quita con algo? ¿Tiene sangre? ¿Moco? ¿Es líquida? ¿Es pastosa?
Todo diarrea. No es que veo borroso, veo borroso. ¿Cuándo veo borroso? Cuando se levanta, cuando se duerme todo el día, ve como mosquitas que pasan, ve luces, le duele la cabeza. Es una semiología completa. ¿Para qué? Pues para abordar dependiendo de lo que tenga. En este caso, si pensamos que tiene una nefritis intersticial, hay que pensar en las causantes de nefritis intersticial. Entonces lo buscan y hay una tabla. Nefritis intersticial, pues sí, cumple con 3 criterios. Pues lo más seguro es que tengan nefritis intersticial y por eso está hiperfiltrado. Pues hay que mandarlo con él, el nefrólogo, y él sí le hace la biopsia y ya determina qué es, si es algo curable o no, porque a veces ya llegan muy tarde y ya no hay nada que hacer, ya el niño ya se perdió. Y está el movimiento activo. El movimiento activo puede ser primario y secundario. El primario usa ATP y el secundario utiliza el ATP del primario, fósforo inorgánico del primario. Entonces tenemos a la célula renal, y en sus membranas vasolaterales vasolateral, esta es la apical, acá viene la luz, aquí está la orina y acá está la sangre. Entonces, en su membrana vasolateral tiene bombas de sodio, potasio, ATPasa. Saca sodio, mete potasio. Ese es un transporte activo primario por acción de la ATPasa, de la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Cuál es la finalidad de que esté sacando el sodio? De que deje negativo a la célula en el citoplasma. Lo va a dejar con una concentración de 12 miliequivalentes de sodio y con una negatividad de menos 70 milivolts. ¿Por qué? Porque en la orina viene todo el sodio que salió del índice de filtrado, que es 180 por 140, y aquí va el sodio en altas concentraciones. ¿Cuánto? 140 miliequivalentes. ¿Y acá cuánto quedó? 12. Entonces el sodio por concentración va a poder pasar de forma pasiva paracelular y transcelular. Al mismo tiempo que está pasando el sodio, ¿quién pasa? El agua. Entonces tenemos ósmosis vía paracelular y vía transcelular. Conforme más pase el sodio y más pase el agua, va a aumentar la concentración de cloro. Y ahora el cloro, por aumento de concentración, va a poder pasar vía transcelular. Esto es por concentración. ¿Por qué aumentó su concentración? Porque ya se reabsorbió mucho sodio y mucha agua. Entonces el cloro quedó en grandes concentraciones. Además, como tiene mucha carga negativa y ahora ya tenemos mucho sodio adentro, porque ya se está reabsorbiendo, por carga eléctrica también va a pasar de forma pasiva, transcelular y paracelular. Entonces el cloro se puede meter de forma pasiva por carga eléctrica y de forma pasiva por concentración. Y hay una tercera forma que puede ingresar el cloro, que es cotransporte. Cotransporte sodio-cloro.
se mete el sodio y se mete el cloro. Pero ese es secundario. ¿Qué otros movimientos activos secundarios son importantes? El movimiento de sodio-glucosa, el movimiento de sodio-aminoácidos, que son cotransportes, van los dos al mismo lugar, van acompañados, cotransporte, y el contratransporte, que es hidrógeno, sodio. Esos son los 4 movimientos principales de activo secundario: sodio glucosa, sodio aminoácidos, sodio hidrógeno y sodio cloro. El único que ahorita hemos visto que es contratransporte es sodio hidrógeno, los otros son cotransportes. Y el sodio, ¿cómo ingresa a la célula? Por carga y por concentración. Igual que el cloro, pero primero ingresa el sodio al agua y después ingresa el cloro. Hasta aquí lo vamos a dejar. El jueves vemos cómo funciona cada parte del túbulo de la nefrona. Y el martes terminamos riñón porque el jueves en la tarde no hay clases.